Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Edith López, bienvenidos a Salud en Ti, la edad no importa. Los saludo desde la Ciudad de México y quiero agradecerles por suscribirse al canal y por sus comentarios. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy doloroso y triste, el duelo en tiempos de COVID-19. Decirles adiós a los seres queridos que murieron por el coronavirus SARS-CoV-2 sin haber podido verlos. El duelo por el que están pasando miles de personas que perdieron a un ser querido por esta pandemia que ya ha cobrado la vida de más de 400,000 personas en todo el mundo. Perder a un familiar o amigo es muy doloroso y el dolor es aún más fuerte cuando ese ser querido murió en una situación traumática. Y fallecer por COVID-19 es una de las situaciones más difíciles de la pandemia que vivimos, pues los familiares de una persona que murió por el coronavirus SARS-CoV-2 vieron entrar a su paciente al hospital, pero ya no lo volvieron a ver. No hubo despedida, no hubo sepelio y en muchos casos no hubo un cuerpo, solo cenizas de ese ser querido, de ese ser del que tuvieron que despedirse sin verlo y bajo estrictos protocolos sanitarios. Además del dolor de la pérdida, también hubo coraje, ira e impotencia porque no hubo la oportunidad de decirle cuánto lo querían, de pedirle perdón o de agradecerle por todo lo que les dio, simplemente porque no hubo la oportunidad de darle un último adiós. Pero ¿cómo enfrentar la muerte de un ser querido? ¿Cómo enfrentar o vivir el duelo? En una conferencia virtual realizada por Okidoc, el psicólogo y tanatólogo Víctor Hugo Bolaños Macías explicó qué es el duelo y cómo podemos enfrentarlo hasta llegar a la aceptación. Vamos a escucharlo. Si alguien que muere en un proceso natural es muy difícil de entender y muy difícil de aceptar para los seres humanos, pues imagina entonces qué tan difícil es ahora con una enfermedad que desconocemos, con un virus que parece que está arrastrando con mucha gente. Sin embargo, los que nos quedamos con un vacío existencial terrible porque no tenemos la capacidad de entender lo que estamos viviendo. Las autoridades gubernamentales recomiendan no velar a los fallecidos por COVID-19 o con sospecha de haber contraído la enfermedad y cremar o inhumar el cuerpo inmediatamente, lo que aumenta el dolor y la tristeza en los familiares. Esta despedida sin poderlo ver ha sido seguramente para muchos de ustedes terrible, porque él o ella solo entró al hospital y desde ese momento dejamos de estar en contacto. Este duelo se llama, te decía, por pérdida ambigua, porque no estoy teniendo la oportunidad de ver, de creer, de darle la despedida a la persona que más amo, porque estoy sujeto a las condiciones del gobierno para poderle darle el funcionamiento a esta situación. Sin embargo, a mí me deja completamente desolado porque no hay algo que puedas entender con claridad. Cuando muere uno de nuestros familiares no solamente sentimos dolor y tristeza, también ira, coraje, impotencia de no haber podido haber hecho más por nuestro ser querido. ¿Cómo se puede manejar el dolor, la ira, el coraje o la tristeza tras haber perdido a un ser querido? ¿Qué se puede hacer para seguir de pie y enfrentar la realidad? Vamos a escuchar al especialista. En el duelo se viven emociones de todo tipo. Puedes tener culpa, puedes tener mucha ansiedad, puedes tener mucho miedo. Sin embargo, puedo entender que ni siquiera sabes cómo manejar estas circunstancias ni estas situaciones porque hay una tristeza profunda en tu corazón. Por otro lado, si entendemos que vamos a suponer que hay más familiares que estén enfermos, hay otras circunstancias que están apremiando,
lo importante sería qué es lo que tengo que hacer para poderme, ¿sabes?, sostener vivo y tranquilo en esta realidad. Yo te sugeriría principalmente lo siguiente. Uno, me gustaría que escribieras en una hoja cuáles son las situaciones que estás sintiendo el día de hoy. Es decir, estoy muy triste porque se murió, estoy muy triste porque perdí el trabajo, estoy muy triste porque no sé cómo me siento. Es decir, escribir cuáles son esas sensaciones, sentimientos que estás teniendo en este presente y en este momento. Necesito que lo hagas con mucha calma, con esa tranquilidad y con esa conciencia de tratar de encontrar cuál va a ser el camino que vas a seguir. Después de que has escrito todas estas sensaciones, todas estas pérdidas que tú sientes que estás teniendo, vas a enumerarlos por orden de importancia. El duelo es un proceso personal. Nadie va a sentir lo que tú estás sintiendo, así que nadie debe de ver lo que tú escribas. Entiendo que la estás pasando mal, pero estás viva, estás vivo y no tienes más que la responsabilidad de salir adelante, sea cual sea tu pérdida. Necesito que la enfoques en un documento, que lo escribas, que lo pongas, que lo enumeres y en orden de importancia, de dolor, no de jerarquía, de dolor. ¿Qué es lo que más me está afectando? En ese sentido, vas a ponerle el 1, el 2, el 3, porque así es como vas a poder empezar el trabajo. El duelo es personal, cada individuo lo vive de manera única y el tiempo que dure va a depender de varios factores, como la resiliencia de cada persona, es decir, la fortaleza que tenga para levantarse, y del vínculo o relación que tenía con ese ser querido que murió. Vamos a suponer que tuviste 3 pérdidas por muerte de seres queridos. Recuerda que el duelo, la importancia, lo que te va a trastornar no es la jerarquía, si fue el papá, si fue la mamá, si fue el hermano, no. Es la relación que yo tuve con el papá, la relación que yo tuve con la mamá, la relación que yo tuve con quien haya muerto. Eso es lo que importa. Si mi relación fue muy mala, fue buena, fue como haya sido, necesito ponerla por orden de importancia, porque en ese sentido es como va a ser la afectación en mí. O sea, se puede haber muerto tu mamá, por ejemplo, y tu hermano, y te afecta y estás con unos sentimientos muy dolorosos por la muerte de tu hermano más que por la de tu mamá. Cualquiera que lo leyera te diría, ay, qué mala hija. Por eso es que te digo, esto es personal, esto es lo que a ti te afecta y es en lo que tienes que hacer conciencia. Y entonces en ese sentido poner qué es lo que está afectando más. Porque en ese camino puedes darle seguimiento y seguir trabajando para poder salir adelante con este tema. De acuerdo con los especialistas, el duelo es un proceso emocional que tiene diferentes etapas, que pueden ir de la negación a la ira, a la depresión, la resignación, hasta llegar a la aceptación. Pero ¿cómo comenzamos a enfrentar este proceso de duelo? Vamos a escuchar al psicólogo y tanatólogo. Si sabemos que el duelo es un proceso emocional desadaptativo, o sea, quiero que entiendas que lo que estás viviendo es muy, muy difícil. No es, ay, estoy en duelo y como si estuviera llorando, porque pareciera que el duelo es un luto. Y te quiero explicar algo. El luto solo se vive cuando alguien se muere. El duelo se vive siempre que tenemos una pérdida significativa. Para este proceso, el especialista recomendó hacer un escrito con 3 ejercicios. En el primero es hablar del perdón. Bueno, necesito que hagas un escrito en donde se lo dediques a él o a ella y escribas, te perdono y solamente tú sabes qué es lo que le tienes que perdonar, y te pido perdón y solamente tú lo sabes, por no haber ido, por no haber estado, por lo que quieres. El segundo es agradecer. En el primero pediste perdón, en el segundo vas a agradecer. Te agradezco porque mira, esto es desde la parte ser humano que tienes, desde la parte espiritual que tienes que aprender a ser agradecido y agradecer todo lo que te dio. Es decir, todo lo que te dio, como pudo haber sido la vida, las oportunidades, la felicidad, la oportunidad de tener hijos, lo que te haya dado en su vida, hay que agradecerlo. Y la tercera es despedirse. Y despedirse es, te digo adiós para siempre. Me despido de ti, te dejo ir.
aunque en mi conciencia no quiero hacerlo. Puedo entender que no estés listo. Puedo entender que no estés listo para hacerlo, ¿eh? Tampoco lo tienes que hacer mañana. Pero quiero que sepas lo que tendrías que hacer en términos generales. Pero puedo entender, en el momento de despedirse, uno no puede, ¿sabes? A veces uno no está listo para decirle adiós a la persona, pero es importante que lo tengas. ¿Sí? Y el despedirte es como el inicio de tu proceso de duelo, porque ya te estás despidiendo, lo estás dejando ir, la estás dejando ir, le estás diciendo estás muerto, estás muerta, con el dolor que a mí me ocasiona, pero en ese momento empiezo a vivir mi realidad. También si sientes enojo, coraje, escríbelo, escribe todo lo que sientas, desahógate, llora, grita, escribe todo lo que hubieras querido haberle dicho a ese ser querido que se fue. Esto es importante tenerlo claro porque estas herramientas nos van a ayudar a identificarnos mucho mejor cuáles son las emociones. Puede ser que sientas mucho enojo y también quiero que lo escribas. Y si quieres decirle las groserías, tu documento y escribe lo que te dé la gana. Pero escríbelo porque es importante que lo identifiques. Si es enojo, si es tristeza, si es lo que sea. Pero recuerda que tú es... Despedirse es igual a soltar. Despedirse no es igual a soltar. Despedirse es solo decir adiós. Soltar es un proceso. Necesito empezar yo a hacerme responsable de mí mismo para después poder decir, ya estoy listo y te dejo ir. El duelo dura dependiendo de la resiliencia de cada persona. Es decir, la capacidad que tiene cada persona para superar situaciones traumáticas. A mí me han dicho que soy muy resiliente, que tengo mucha fortaleza para poder enfrentar las adversidades. Y bueno, yo qué les puedo decir, creo que sí he sido muy fuerte al haberme levantado, al haber luchado contra un cáncer, al haber pasado un accidente automovilístico hace aproximadamente 2 años y medio y que también pues me levanté, me decían que mi mano ya no iba a funcionar, que ya no la iba a poder mover, sin embargo, pues gracias a Dios, gracias al esfuerzo, gracias a terapias, mi mano pues está prácticamente bien, pero algo que la verdad sí me hizo tambalear, algo que hizo que esa resiliencia de repente disminuyera, fue la muerte de mi padre hace aproximadamente 2 años. Cuando él murió, la verdad ahí sí mi mundo se derrumbó, yo estuve muy triste, no sabía cómo iba yo a enfrentar la vida después de que ya no estuviera mi papá, porque para mí era pues mi maestro, mi amigo, mi confidente, era más que solamente mi padre, y yo decía, ¿cómo voy a seguir? Pero pues como dicen, el tiempo es el que te ayuda a aceptar, y sobre todo pues hay que pasar por estas etapas por las que habla el especialista, por la que hablan los especialistas de sí, primero la negación es en donde no podemos aceptar que se haya ido nuestro ser querido, tenemos coraje, tenemos ira, tristeza, y después pues viene la resignación y al final pues la aceptación. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de duelo? Mucha gente dice que 1 año, que 2, pues depende de cómo trabajes, depende si tomas terapia, depende de cómo te atiendas, depende de muchos factores, depende de lo resiliente que eres. Si eres resiliente, la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para salir de eventos devastadores. Si tú eres un hombre o una mujer resiliente, seguramente tu proceso será más rápido. Pero, si no, seguramente te tardarás un poco más de tiempo, pero tampoco hay prisa. Lo importante es que vayas haciendo lo que te corresponde con responsabilidad, porque aquí el proceso es tuyo. Ahora lo que toca es trabajar contigo. Ahora lo que toca es entender que tu vida cambió para siempre. Cambió para siempre, porque él o ella ya no están contigo. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de entenderse emocionalmente para poder, pues, asimilar un poco esta situación que nos está pasando. ¿Y cuándo es que sabemos que ya superamos el duelo? ¿Cuándo es que ya estamos preparados para seguir adelante? Vamos a escuchar al psicólogo. ¿Cuándo sabemos que el duelo está resuelto? Cuando yo hablo de ti y ya no lloro. Cuando yo te menciono y ya no me duele el corazón.
Y esto sí pasa. Ya escuchamos, el duelo hay que vivirlo y cada quien debe vivirlo a su manera. No hay que evitarlo. Si tienes ganas de llorar, llora. Saca todo ese dolor que sientes. Son situaciones en las que uno no puede reprimir ese sentimiento. Hay que recordar también que al reprimir nuestras emociones, al reprimir lo que sentimos, eso también en algún momento nos puede perjudicar, nos puede dañar nuestra salud. Entonces, si tienen ganas de llorar, lloren, griten, para que se sane lo más pronto posible nuestra herida y que podamos seguir adelante, porque finalmente pues nuestro ser querido ya no está, ya falleció, ya no va a estar con nosotros, ya no va a regresar y nosotros seguimos, nosotros tenemos que seguir nuestra vida. Hay más familiares a los que tenemos que ver, nosotros mismos todavía tenemos cosas que seguir haciendo en esta vida, así es que pues es difícil, yo sé que es muy difícil porque ya lo viví, pero tenemos que sacar fuerzas para seguir adelante. Quiero enviarles un abrazo a todas las personas que están viviendo la pérdida de un ser querido. No hay palabras de consuelo, solamente decirles que los acompañamos en su dolor y que pedimos a Dios porque sane lo más pronto posible esa herida que les ha dejado la partida de ese ser querido. Amigos, aún seguimos en amenaza por la pandemia de COVID-19, así que hay que seguir las medidas de prevención, quedarse en casa, reforzar nuestro sistema inmunológico con una buena alimentación y tratar de tener una actitud positiva. Yo me despido, soy Edith López, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y recuerda, infórmate y acude siempre con un especialista para que tengas salud en ti. Nos vemos en el próximo video. Salud en ti, la edad no importa, es solo un canal informativo. Acude siempre con un médico o especialista.